tal? Buenas tardes. Bienvenidos de nueva cuenta aquí al espacio de la letra absuelta, este esfuerzo de un minuto, un libro y lazos químicos de la Facultad de Química de la UNAM. Y bueno, hoy en nuestra sesión de este miércoles, como ven que nos gusta revisar todas las cosas estas de la literatura, del cine, de todo lo que son las artes, pues hoy decidimos comentar acerca de la ciencia ficción. Es una plática más introductoria a lo que es el género de la ciencia ficción que hacer una revisión somera, porque bueno, es enorme el espectro que abarca la ciencia ficción, pero vamos a tratar de ver algunos de sus elementos básicos, cómo se compone, cómo se crea, cómo surgió, algunos de sus hits más grandes, y sobre todo ir poniendo sobre la mesa algunos de los puntos que cuando nosotros vemos, por ejemplo, de las películas o cuando vemos, por ejemplo, o leemos en los libros de ciencia ficción, de repente poder distinguir entre qué corriente estamos leyendo, sobre todo en este siglo en estos últimos años, perdón, que se ha puesto muy de moda la ciencia ficción, que le ha agarrado una fuerza inusitada a través de las plataformas de streaming y con las películas de superhéroes y todo este asunto. Entonces, bueno, han encontrado algunos caminos muy interesantes. Entonces, bueno, de eso va a ir nuestra charla acerca de la historia de la ciencia ficción, una introducción al género. Entonces, cuando nosotros hablamos de ciencia ficción, lo primero que tendríamos que pensar es si hablamos de ciencia ficción o en este caso hablamos en este caso de ciencia ficción científica. Entonces, eso es muy importante. Porque, bueno, déjenme poner aquí la de esta. A ver, aquí, muy bien. Porque sería, y es importante hablar de la ciencia ficción. Bueno, sobre todo es importante porque la ciencia ficción va más allá de estas cuestiones de ver marcianos o ver, no sé, ver ovnis, ver mundos destruidos y ver naves espaciales y ver esta ciencia ficción muy nutrida por la cinematografía, llena de naves espaciales y todo eso. No. La ciencia ficción va muchísimo más para allá. La ciencia ficción nos puede ayudar en un estudio serio a plantearnos, por ejemplo, situaciones sociales, culturales, políticas, económicas. Con la ciencia ficción podemos ayudarnos a entender problemáticas, por ejemplo, el actuar del feminismo, cómo es el impacto, cómo ha impactado, cómo se veía a las mujeres, por ejemplo, en el futuro, o cuál ha sido el papel de las mujeres dentro del género, que es muy interesante porque es muy relevante. De hecho, una de las iniciadoras del género pues, es mujer, Mary Shelley. Entonces, también nos ayuda a plantearnos cuestiones, por ejemplo, como de la economía, por ejemplo, o situaciones de salud, como lo que estamos viviendo con esta pandemia, y entonces que han sido abordados por algunos autores en sus obras. Y entonces, obviamente, pues sí, nos ayuda a entender cómo se veía, qué se pensaba, cómo nos proyectábamos en este caso, en este mundo, no necesariamente en el futuro, sino sí también en las relaciones sociales, porque muchas veces cuando pensamos en la ciencia ficción, pensamos en la ciencia ficción como solamente proyectándonos hacia el futuro. No, es muchísimo más allá de ver el futuro, y no, ahorita lo vamos a ver, sino también es como dentro de nuestra realidad, dentro de nuestros aspectos que salen, en este caso de la virtualidad, cómo nos movemos en ello. Por ejemplo, pensemos en uno de los grandes artefactos que hoy nos dominan, que hoy son
la base de muchas economías, de empresas y todo, y que ningún película y todo ese asunto proyectó que fuera a ser así, que es el teléfono celular. Entonces, cuando vemos la importancia que tienen los teléfonos celulares en nuestra vida, en nuestra economía, en todo este asunto, en la cultura, incluso ya se hacen películas con iPhones, eh, no vemos que la ciencia ficción pues nunca retrató eso, ¿no? O sea, no es necesariamente. Pero sí lo que podemos ver es cómo a partir de la realidad que tenemos ahora, con eso podemos proyectar algunos estadios o algunos segmentos de cómo pensamos analizar la vida posterior, ¿no? Nuestro actuar, nuestro paso por el mundo, todas las circunstancias por las cuales nos vamos atravesando. Entonces, la ciencia ficción en ese caso nos ayuda para poder entender a la sociedad, entender todos sus factores, entender el presente muy bien, ver cuestiones políticas, por ejemplo, como lo que hizo Orwell o Ray Bradbury en algunas de sus obras, hacer una crítica política muy importante, pero también ceñir las bases de un análisis político-social que va más allá del mero discurso, sino ver más allá, ver los símbolos, ver otras estructuras que pocas veces nos miramos cuando hacemos algún tipo de análisis político, ¿no? Porque estamos muy centrados en otras cosas. Entonces, básicamente, la ciencia ficción pues, es un género que puede abrir muchísimos caminos para la discusión y el análisis. Sí, es un género que se disfruta, que es muy gozoso, sobre todo para los que nos autodenominamos un poco nerds, en ese sentido, encontrar los gags, encontrar los gags, en fin, encontrar todos estos recursos que se van metiendo entre la ciencia ficción, pero sobre todo, sí es un instrumento, nos puede servir como una herramienta, pues para poder encontrar claves de análisis e indicadores para poder entender el mundo presente y también para ir fabricando el mundo posterior, ¿no? Incluso hay alguna famosa película donde hacen la mención esta, de que, bueno, ¿por qué hay tantas películas de ciencia ficción? Y entonces alguien planteaba, bueno, pues es que es como una forma de prepararte para lo que viene en el futuro. Es una película de Spielberg, por supuesto, que no estaba tan perdido en su momento cuando proyectó eso. Pero les digo, hay algunas cosas que nadie previó y se les fueron. Y yo recuerdo, por ejemplo, cuando era niño veía los Picapiedra y veía estas fusiones que se daban entre, por ejemplo, los Picapiedra y los supersónicos, y entonces uno veía los carros voladores, ¿no? Y cosas así, cosas que pues son el año que son y todavía no llegan, aunque ya hay algunos intentos por ahí, ¿no? Quizá en algunos años vemos estos carros voladores, pero lo que se planteaba para estas épocas no ha llegado, ¿no? Todavía no se da aquí. Entonces, obviamente, también podemos ver cómo la ciencia ficción ha permeado no nada más en la literatura y el cine, sino, por ejemplo, en los videojuegos. Los videojuegos son básicamente un campo de oro para los creadores o las mentes o desarrolladores de historias de ciencia ficción, porque ahí pueden encontrar una forma para hacer interactivas sus propias historias para generar nuevos espectadores y generar un público también diferente. Entonces, obviamente, vamos a encontrar en todas estas historias de ciencia ficción, vamos a encontrar, sí, los clásicos de las Star Wars, de las Guerras de las Galaxias, el cyberpunk, el steampunk, el biopunk, ¿no? Viajes fantásticos, viajes en el tiempo, máquinas inteligentes, robots, sociedades alternativas, distopías, robots, superhéroes, en fin, todo cabe dentro del género. Entonces, un poco lo que tenemos que ver, por ejemplo, sería esto, ¿no? La ciencia ficción es ciencia ficción o ficción científica. Entonces, obviamente, la literatura de ciencia ficción que surge, no surge en el siglo XX, surge
desde el siglo XIX, y incluso, ahorita vamos a ver un poco más adelante, tenemos como sus orígenes muchísimo más atrás, ¿no? O sea, todas las historias mitológicas que nosotros encontrábamos con los griegos, por ejemplo, en muchos relatos que encontramos del medioevo, del Renacimiento, son dignos de llamarse historias de ciencia ficción. Pero el término ciencia ficción como tal va a estar peleando y va a tomar su autonomía ya en el siglo XX, porque va a estar enmarcado durante muchísimos años en lo que llamamos la literatura fantástica. Entonces, por un lado teníamos la literatura fantástica, por un lado la literatura de ciencia ficción y por otro lado la literatura de terror. Entonces las tres ramas estas parecía que eran una mina. Cada una ha encontrado su propio destino, su propio género, sus propios caminos, y obviamente la literatura de ciencia ficción pues también encontró el propio. Y quizá nosotros le decimos ciencia ficción por una mala traducción que se castellanizó, por ejemplo, y en lugar de llamarle ficción científica, que sería como el nombre apropiado para este género, bueno, tratamos de llamarle ciencia ficción y quedó en el imaginario y bueno, como la norma lingüística nosotros lo sabemos, bueno, pues se va quedando el uso más popular o lo que se usa más en la realidad, pues se va quedando, entonces quedó el de ciencia ficción. Entonces, pues la ficción científica quedó un poco atrás ese nombre. Entonces, obviamente, sí, la ciencia ficción, pues caben muchas historias y podemos decir que es un género especulativo, ¿no? Que relata sobre todo acontecimientos posibles y que se pueden desarrollar en un imaginario. Y aquí hay una cuestión muy interesante porque su verasimilitud puede fundarse narrativamente en los campos de las ciencias, en las ciencias duras y en las ciencias blandas. Entonces, por ejemplo, en las ciencias físicas, en las ciencias naturales, pero también en las ciencias sociales. Por eso también la ficción, decíamos, puede servir para que nos puedan surgir, en este caso, indicadores análisis político, social, cultural, ¿no? Entonces la acción puede girar en torno a un abanico grande de posibilidades, desde los viajes interestelares, conquistas al espacio, consecuencias de una hecatombe terrestre, cósmica, la evolución humana a causa de mutaciones, evolución de los robots, realidad virtual, civilizaciones alienígenas, en fin, o sea, realmente todo el guión que puede desarrollarse a través de eso puede encontrar muchas de las variantes. Alguien me comentaba cuando estábamos desarrollando esto que sí los íbamos a involucrar aquí a los zombies. No, porque este ya será un género totalmente aparte y algún día haremos un programa sobre la literatura y el cine de zombies propio, ¿no? Pero ahora en noviembre haremos uno de estos. Pero no, en este caso es básicamente, caben estas cuestiones, ¿no? Esta cuestión de mezclar las ciencias duras y lo que llamamos las ciencias sociales, o las ciencias físicas, o las ciencias experimentales, o como decimos llamarle, pero sabemos que hay una división entre esas, entonces mezclarlas, ¿no? Mezclarlas, utilizarlas y a partir de ahí tomar nuestro relato y darle verisimilitud a través de ellas. Entonces, obviamente, la ciencia ficción también, sea como sci-fi, incluso hay un canal de televisión llamado así, el canal sci-fi, que ahora se dedica a hacer películas muy cotorras, por ejemplo, como los tornados de tiburones, Shark Tornado. Entonces, dime, eso es como la ciencia ficción de locura, o Super Pacheca, donde vemos un tornado lleno de tiburones y que entran a la Casa Blanca y matan al presidente cortándole la cabeza. Bueno, es una cosa fantástica y hilarante. Digamos que entra en un subgénero que podría ser un poco la comedia de ciencia ficción, ¿no? Podríamos decir ahí, pero en fin. Pero bueno, decíamos, la sci-fi o la ciencia ficción, la acción
esta que decimos, todos estos factores, puede tener lugar en un tiempo pasado, presente o futuro. Esto es muy importante. Hay algunos relatos y hay unas cintas donde vemos esta interacción de los juegos temporales, donde podemos ubicar, ¿no?, el tiempo. Una de las películas que juega mucho con esto, muy reciente, que la pueden encontrar en cualquier de estas plataformas, es Tenet, donde juega con la cuestión del pasado, el presente, el futuro, todo al mismo tiempo desarrollándose en una misma línea temporal, los tres tiempos. Es una locura. Es Christopher Nolan, entonces debemos entender que es Christopher Nolan, un director de cine muy dado a esos juegos temporales. Pero también puede realizarse la acción de la ciencia ficción en tiempos alternativos, alejados de la realidad conocida, o tener escenarios como espacios físicos, reales o imaginarios, terrestres o extraterrestres, eso no importa, o el espacio interno de la mente, incluso como otra película de Christopher Nolan, que es esta de El Origen, le llamaron aquí, ¿sí?, donde hay una cuestión de que se meten a la mente de alguien, entonces ese es el espacio temporal, la mente, ¿no? Entonces van, viajan y de un sueño pasan a otro sueño y bla, 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 hasta que implantan una idea en una persona. Entonces, en la ciencia ficción los personajes son igual de diversos, igual que hay en los otros géneros. Aquí se amplía muchísimo más la ventana del tipo de personajes. Entonces pueden ser personajes que tengan un patrón humano, es decir, desde la figura, desde la forma humana, pero también desde la psique, ¿no? Los antropomórficos, es decir, que hacen entidades artificiales o formas humanas como los androides, los robots, el cyborg, que es muy importante, o algo muy interesante que dio pie y que lo habíamos visto en la sesión de los monstruos, las figuras no antropomórficas, es decir, las que no tienen la forma humana. Entonces, y que causan mucho terror y que de repente nos causan ahí un poco como de, wow, que no sabemos dónde poner el personaje o el género. Entonces, a veces lo metemos en terror cuando es ficción, como le pasó a la película de Alien, ¿no? Entonces, por ejemplo, el término sci-fi fue creado en 1929 por Hugo Gernsback, ¿no?, cuando lo incorporó a la portada de una revista que en ese momento empezó a publicar textos de escritores clásicos, ¿no? Que era una revista muy conocida ya en su tiempo, que es Amazing Stories, es decir, historias asombrosas. Y entonces, obviamente, al incluir este relato, por ejemplo, como aquí la portada, donde vemos a H.G. Wells, a Jules Verne, a Edgar Allan Poe, vemos que incluyen estos relatos y obviamente empieza ya a usarse el término de sci-fi como tal o ciencia ficción. Pero un uso, si rastreamos un poco el uso de la palabra, lo podemos encontrar desde 1851, ya se empezaba a utilizar el término y es atribuido a William Wilson. Y él lo trata de un tema, lo trató como un tema aislado, no se generalizó como después iba a ser, pero obviamente hasta que Herzberg lo utiliza ya de una manera consistente en la revista y entonces empieza a publicar con el título, bajo la etiqueta de ciencia ficción, entonces obviamente ya quedó impregnado el término, ¿no? Incluso insisto, quiso incluir incluso el término como estos estudios de mercado, de ponen dos títulos, ¿no? El de scientific fiction, ¿no? O sea, un término muy difícil de decir, incluso porque es una sola palabra, ¿no? Y entonces sci-fi pues suena mejor, o ciencia ficción pues es muchísimo más rápido que scientific fiction, ¿no? Entonces era muchísimo más complicado. Muy bien. Entonces, obviamente, como decíamos, la ciencia ficción
pues va a ir creándose y va a tener, vamos a ver, aquí, a ver, permítanme un segundo, aquí. Obviamente la ciencia ficción pues va a tener una gran cantidad de influencias y entonces al llegar las influencias que va a tener la ciencia ficción pues no podemos dejar de revisar la literatura, la mitología, las historias, las leyendas, la tradición oral, en este caso, de culturas antiguas que obviamente son un factor muy importante porque de ahí se nutre. Acuérdense cuando veíamos la parte de la literatura fantástica, uno de estos elementos, esta leyendas, esta tradición oral, cómo es que va creando, cómo va surgiendo en nosotros y si nosotros tenemos la capacidad incluso de reemplazarlas o poder hacer, digamos, variantes sobre las mismas historias. Descotábamos la de La Llorona, como bueno, ha pasado por todas, casi todas las culturas tienen una leyenda parecida y entonces, bueno, pues se da por la capacidad de que podemos tener de adaptación, ¿no? Entonces, obviamente, hay textos franceses, por ejemplo, desde unos datados en 1761, que si no me falla la traducción sería Viaje filosófico a los pagos de los habitantes de la tierra, ¿no? De Daniel Jos de Villeneuve, ¿no? O un relato llamado El año 2440, datado en 1741, o también un escritor francés, de Louis-Sébastien Mercier. Entonces, obviamente ya desde ahí, desde los mismos títulos, vamos encontrando ya esas visiones de futuro, ¿no? Que vienen. Entonces, estamos hablando del siglo XVIII, ¿no? Y entonces, por ejemplo, también encontramos otra de una obra española de Lorenzo Arbaz y Penduro que se llama Viaje asiático al mundo planetario, donde toma estos viajes que hacían las naves, por ejemplo, como la Nao de China, y le pone sus elementos fantásticos, ¿no? Unos elementos un poco de ficción, pero fantásticos sobre todo. Obviamente, no tiene el elemento clásico de la ciencia ficción, que decíamos es el uso de la ciencia, ¿no? Como tal, pero sí los elementos fantásticos y los elementos de ver un poco hacia el futuro, bueno, ya están dados, ¿no? Ya están dados ahí. También tenemos una novela también que puede entrar, es proto ciencia ficción de Antonio Márquez y Espejo, que se llama Viaje de un filósofo a Selenópolis, donde también narra un poco esta cuestión de estos viajes de descubrimiento que hacían, ¿no? Cuando iban, tipo von Humboldt, ¿no? Donde van, reconocen, y para ellos las sociedades autóctonas que se daban en América, bueno, pues podían representar como si efectivamente un viaje de ellos hacia, pues hacia otra naturaleza, o sea, otro estadio, ¿no? Del mundo. Entonces, obviamente, sí, fue una cuestión muy curiosa de cómo se fueron creando este tipo de historias. Por ejemplo, los ingleses, ¿no? Eh, Podemos decir que la primera historia de ciencia ficción que se crea es la historia de Mary Shelley de Frankenstein o El moderno Prometeo. ¿Y por qué se crea? Se piensa que esta es la primera gran obra de ciencia ficción porque ya introduce el elemento que es esencial para el género, que es la ciencia. Entonces, hay que recordar que estaban los estudios de Alejandro Volta acerca de cómo se llevaba a cabo el flujo eléctrico y obviamente el experimento este que tenemos de las ranitas, ¿no? Que le ponen el flujo y las patitas se mueven. Entonces, obviamente, Mary Shelley retoma esas partes, la toma y cuando nosotros vemos a la novela de Mary Shelley, nos damos cuenta que sí hace uso de la ciencia, pero también hay una crítica feroz hacia el mundo contemporáneo que ella le toca vivir, hacia esa primera industrialización, primera etapa de industrialización, y también de las relaciones entre este capitalismo que viene avanzando muy fuerte y cómo las sociedades tienen que irse adaptando a él mismo, y cómo se desecha, en este caso, digamos, la inteligencia por la imagen o
luego de ahí, de hecho, el nuevo Prometeo, ¿no? Recordando la historia de él. Entonces, obviamente, la primera obra que toma esta parte crítica de la sociedad, le pone la ciencia y le pone ciertos datos de similitud, pues obviamente es Mary Shelley y Frankenstein, ¿no? Entonces, obviamente, sí, en su etapa le costó trabajo, y incluso el mito este de, acuérdense que Mary Shelley era hija de Lord Byron, entonces, pues estos aspectos románticos se mezclaban con esta idea de que surge a través de una apuesta acerca de quién pasaba la historia más, quién contaba la historia, una historia de miedo más fuerte. Entonces, al principio se consideró Frankenstein como una historia de terror, pero no, en realidad es una historia de ciencia ficción. Y entonces, por ejemplo, nosotros si revisamos también más atrás, incluso las mismas historias griegas, por ejemplo, la de Dédalo y Ícaro y Dédalo, ¿no? Cuando tiene que, Dédalo, que es el gran inventor, inventa unas alas para poder salir del laberinto de Creta, y entonces su hijo en un alzamiento de vanidad se acerca al sol y entonces se le derriten las alas de cera y cae. Bueno, entonces ahí hay unos también de los conocimientos empírico y un poco pro-científico que tenía Dédalo, y Ícaro, su hijo, cae, ¿no? Y también es una crítica a esta cuestión de la vanidad del ser humano. Entonces, bueno, también ya desde ahí encontramos, ¿no? Algunas cosas. E incluso hay algunas, por ejemplo, en la de los viajes a unas piezas del siglo XVII, Cyrano de Bergerac, de la época romántica, renacentista de Cyrano de Bergerac, donde habla de los viajes a la luna, ¿no? Entonces, o las historias que también son súper interesantes del barón de Mauthausen del siglo XVIII, que son, hay una película de Terry Gilliam del barón de Mauthausen que son hilarantes porque es el uso de la ciencia, la crítica, el uso, la mezcla con los griegos, con los símbolos cristianos y el salvamento de una ciudad por parte del conocimiento científico de las fuerzas que están queriendo dominar. Entonces, cuando uno ve el barón de Mauthausen, bueno, es verdaderamente o si lee el libro o si ve la película de Terry Gilliam, que es muy buena, es muy hilarante, uno se da cuenta que ya están ahí los elementos que después van a desembocar en esta creación de superhéroes. Por ejemplo, el que es súper fuerte, el que es súper veloz, el que es así invisible, el que puede viajar, ¿no? El que escucha de lejos, el que tiene poderes de transformar. O sea, ahí están todos los héroes y toda la génesis de los héroes, ahí están en el barón de Mauthausen. Entonces, obviamente, decíamos que la ciencia ficción pues, puede tener sus elementos, pues algunos elementos muy curiosos y algunos mezclados con la ciencia, con estas ciencias que decimos, no sé, las ciencias duras, las ciencias blandas, las ciencias experimentales, las ciencias sociales, en fin, como las queramos llamar. Pero obviamente las claves de la ciencia ficción las podemos encontrar en unos puntos muy indefinidos, ¿no? Para poder saber qué es un libro o una película de ciencia ficción, tenemos que encontrar algunos puntos clave, ¿no? ¿Cuáles son los puntos clave? Pues primero debe ser un mundo ficticio, un mundo ficticio aún en la realidad, ¿no? Es decir, dentro de mi misma realidad se pueden crear estos mundos ficticios, porque si yo tomo elementos de la realidad, pues entonces ya voy a empezar a crear otro género que no es la ficción, ¿no? Debe de tener la tecnología, ¿no? O la ciencia y mostrar los cambios de una manera muy profunda, ¿no? Debe de tener una realidad o una base científica. Incluso los puristas del género de la ciencia ficción en estas discusiones acerca de cuáles son los elementos que debe tener, tratan de lidiar con la idea de que incluso hasta la pseudociencia o hasta la pseudo base científica puede ingresar en el género. ¿Por qué? Porque, pues finalmente porque son hipótesis, ¿no? Y
nosotros sabemos, ustedes lo saben, estudian la ciencia, pues obviamente la ciencia se va generando a partir de esta creación de hipótesis. Entonces, obviamente, la generación de esas hipótesis parte a partir incluso de los absurdos, ¿no? Entonces, por eso la ciencia ficción a veces encontramos algunos absurdos que podemos decir, ¿cómo es posible? Y todo esto. Y obviamente con el avance científico, con los años, hemos descubierto que pues algunos de los relatos de ciencia ficción de los años 40, 50, que tenían unas cosas loquísimas como partículas que se duplicaban, ¿no? Ahora son realidad, ¿no? Por ejemplo, las moléculas o los átomos espejo que tenemos, que Carl Sagan o que Hawkins lo relatan mucho en sus textos de divulgación, y que ahora sabemos, por ejemplo, cómo se mueve. Entonces, cosas que eran rarísimas en la ciencia de ahora, que se burlaban, ahora son parte de la ciencia y que son elementos de explicación científica muy importante, ¿no? Entonces, por eso también incluso puede entrar incluso esto. La coherencia, otro elemento muy importante, es otra clave para la ciencia ficción, que tenga ya coherencia en la historia. Es decir, tampoco se vale que tomando como referencia estos momentos, no sé, de brincos temporales, en fin, se pierde. No, debe de haber una coherencia en la historia. Hay una obra que se llama Cloud Atlas, por ejemplo, que cuando nosotros, si leen el libro o ven la película, cualquiera de las dos, de repente pareciera que no hay una coherencia y tenemos que esperarnos hasta el final de la historia, donde todo embona, ¿no? Donde todo lo que hemos leído o visto, finalmente, pum, embona. Entonces, siempre hay que esperar la coherencia en las historias, ¿no? Otro elemento y otra clave de las historias de ciencia ficción es que, pues sí, deben de invitar a la reflexión, es decir, deben de ser historias que nos permitan generar puntos de discusión, de análisis, de indicadores para la realidad que vivimos, ¿no? Y una de las cosas que tenemos es también que el cambio científico, social, tecnológico, debe ser muy importante en las historias de ficción. O sea, debe de jugar un papel clave. Puede estar en el subtexto o puede ser una historia atrás, ¿no? Que nos vaya llevando, pero que esté ahí, ¿no? A veces de una manera muy sutil, ¿no? Podemos ver el cambio tecnológico, o social, en este caso científico, lo podemos ver ahí, pero debe ser un papel fundamental en las historias, ¿no? Ahí. Por eso, cuando nosotros cuando veíamos, por ejemplo, las historias como, no sé, Star Wars, la primera película, y veíamos las espadas láser, bueno, era una cosa impresionante para todos nosotros, porque si bien ya conocemos el láser y todo, pero bueno, verlo como una espada y tenerlo en la mano, bueno, pues era un elemento de cambio tecnológico. Entonces, así de sutil podría ser, ¿no? Los cambios que se dan. Entonces, sí, no todos son naves espaciales y viajes en el tiempo, sino también estos pequeños detallitos, ¿no? Sobre el cual pueden girar las historias. Dentro de estas, cómo usemos la ciencia también nos puede dar una manera de poder ver la ciencia ficción. Entonces, por ejemplo, podemos tener un tipo, como le conocemos como ciencia ficción blanda, ¿no? Por ejemplo, que es una lectura, es una lectura ágil, se lee simple, son historias que pueden tener un desarrollo científico, sí, pero no te fuerzan a ti como lector o espectador a que te sepas todas las leyes de Newton o que te sepas las fórmulas químicas o las fórmulas, no, o sea, no debes de tener un conocimiento tan profundo en la ciencia para poder entender estas historias de ciencia ficción blanda, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque los autores, ese es su papel, los autores son los que te van dando los elementos
para que tú vayas conociendo y te vayas metiendo dentro de sus historias. Entonces, por ejemplo, la gran mayoría de la ciencia ficción que leemos, por ejemplo, son estas, son como pequeños diálogos o pequeños libros de divulgación científica donde nos vamos encontrando, sí, básicamente los elementos de la ficción que nos gusta, pero también de la ciencia, y si somos muy nerds, vamos a descubrir incluso algunas fallas, o decir, no, aquí está mal, aquí la fórmula no funciona, o está diciendo una serie de tonterías, o la propuesta científica es un absurdo, en fin, pero no va para un público especializado, es decir, trata de ser muchísimo más una creación imaginaria, creativa, lúdica, que tener esta cuestión rigurosa, científica, ¿no? Entonces, por ejemplo, encontramos las historias de Julio Verne, por ejemplo, las de 20.000 leguas de viaje submarino, la isla del tesoro, la isla misteriosa, por ejemplo, o las historias de H.G. Wells con esta cuestión de viaje a la luna, o La máquina del tiempo, que es una historia que, bueno, la han revisado por todas partes, ¿no? Las historias de Ray Bradbury, ¿no? Estas de Fahrenheit 451 o las de Arthur C. Clarke como Odisea del Espacio 2001. Y una muy interesante que se les recomiendo mucho es de un autor que se llama Andy Weir, que tiene su libro que se llama El Marciano. Entonces es la historia de un tipo que se queda parado, hacen una misión a Marte y se queda parado en Marte. Y se van, ¿no? Los otros. Entonces, en lo que hacen una misión de rescate a Marte, él tiene que ver cómo sobrevive. Entonces, a partir de puros conocimientos científicos básicos que debes de conocer, entonces, a partir de ahí puede sobrevivir, genera elementos para vivir y todo este asunto, y puede vivir hasta que van por ahí y lo rescatan. Entonces, lo interesante de la película, que es muy predecible al final, pues sabemos que lo van a rescatar, es cómo logra sobrevivir, ¿no? Entonces, obviamente, esta es una historia bastante interesante de la ciencia ficción blanda. Unas de la ciencia ficción, en este caso, un poquito más, estábamos con la blanda, perdón, aquí creo que me equivoqué, que un poco estamos hablando aquí. La ciencia ficción en este caso dura es aquella donde nosotros tenemos elementos muy rigurosos, donde sí se convierten en verdaderos tratados, incluso lingüísticos, la forma del lenguaje, la forma de expresar la historia, la ciencia, y entonces, por ejemplo, se pueden convertir, no sé, en historias muy complicadas para poder entender como autor. Entonces tenemos que sí tenemos que tener un conocimiento un poco más amplio del campo científico, y tenemos que ir siguiendo, y a veces nos vamos a perder, y a veces vamos a tener que ir a consultar los términos o ver de qué está hablando para poder entender de cuáles son las cosas de las cuales se remite. No lo hacen como forma de divulgación, lo hacen un poco en el entendimiento de que sabemos de qué se está hablando. Entonces, obviamente, eso lo hace un poquito más complicado. Entonces, por eso la ciencia ficción, en este caso, ruda, pues es un poco más, ¿no? Aunque aquí me confundí un poco con los títulos, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los tópicos de la ciencia ficción que podemos encontrar? Es decir, cuando nosotros nos podemos leer libros de ciencia ficción, ¿qué elementos podemos encontrar? Es decir, ¿cuáles son las diferentes temáticas que nos podemos encontrar al leer este tipo de textos? Entonces, obviamente, podemos encontrar los viajes en el tiempo, que son los más recurridos, son los más taquilleros, es como lo que más se promociona, lo más se usa, y les digo, hemos visto no sé cuántas variaciones acerca de la máquina del tiempo de H.G. Wells, 10, 20, incluso un homenaje fantástico es esta obra de Zemeckis y Spielberg, la de Volver al Futuro, que es una oda a las películas de viaje en el tiempo, porque hacen como una versión muy lúdica, muy divertida, emanadas en la época del rock and roll, y
esta cuestión de la disrupción de la línea temporal, que ahora lo vemos en todas las películas de superhéroes, ahora todas tienen sus campos temporales, incluso la nueva película esta de Spider-Man va a tener sus ligas temporales alternas y vamos a ver, hay otros personajes más. En fin, entonces, obviamente, los viajes en el tiempo se constituido como la cuestión más taquillera de la ciencia ficción. Entonces, obviamente, pues sí, se ha convertido en el clásico. Entonces, ya ahí mismo se han generado hasta unos subgéneros que son las ucronías. Las ucronías son las historias alternativas, las historias estas donde podemos ver hasta tres historias al mismo tiempo manejándose. Entonces, hay unas historias muy interesantes, por ejemplo, para ver cómo se manejan los tiempos diferente o estando en diferentes estadios. Por ejemplo, algunos cuentos incluso de Borges, que Borges, bueno, no es de ciencia ficción, pero que acercan mucho a entender esta cuestión de los mundos, como esta cuestión de la ley, de tener todo el universo comprendido en una sola esfera y todas las alternativas que podemos tener de ese universo. Entonces, obviamente, las ucronías es un subgénero que se está llevando a cabo muy interesante. Vemos estas alternativas, estas realidades de la alteridad, ¿no? Entonces, son muy interesantes porque también nos permite esta cuestión de poder hacer mucho la parte del análisis del otro, ¿no? Es decir, ¿cómo es el otro? ¿Cómo sería yo, por ejemplo, si me encontrara conmigo mismo? Entonces uno ve esta serie de Netflix llamada Dark, por ejemplo, Dark es la oda total a la ciencia ficción de viajes en el tiempo y a una ucronía, ¿no? Entonces, que ahí para ver Dark entramos un poco como en la ciencia ficción dura, que casi necesitamos un tratado de física cuántica y uno de Nietzsche y de Schopenhauer, ¿no? Para poder entender lo que está planteando la historia, pero es bastante interesante. Otro de los tópicos de la ciencia ficción son las óperas, en este caso espaciales. Y cuando nosotros nos enfrentamos a una ópera espacial, por ejemplo, tenemos que tener una verdadera fascinación por el término o por la ciencia ficción. Entonces, cuando realmente sabemos si somos fans de la ciencia ficción o no lo somos. ¿Por qué? Pues porque finalmente es como el gran, es como es como la oda maestra, ¿no? Es decir, es como el que escribe, el autor de ciencia ficción que logra escribir una ópera espacial, es como el gran maestro, ¿no? No hay más. Entonces, por ejemplo, sí tenemos estas que se sitúan en el espacio, pero son historias largas, que tienen una complejidad filosófica y científica, y hay guerras, y hay batallas, y hay imperios, y hay luchas entre galaxias, pero va más allá, porque también es la crítica de la galaxia interna, de la psique humana, en fin, ¿no? Entonces, por ejemplo, si uno lee esta saga de la fundación de Asimov, bueno, es la quinta esencia de lo que es una ópera espacial. De hecho, pronto va a salir una serie de esta en una plataforma de streaming, entonces si no la han leído, bueno, van a tener oportunidad de poderla ver en estas plataformas y se dan cuenta que es una verdadera oda a lo que es, en este caso, la ciencia ficción, ¿no? Como ópera, así como gran obra, como un gran lanzamiento, un gran, en este caso, performance, en este caso, de todos los aspectos, ¿no? Otra obra que también va a salir una serie, una película ahorita, pero si tienen la oportunidad de leer el libro de Pierce Brown, de Frank Herbert, es la de Dune, ¿no? O Dunas. Entonces también es una película que en su momento, en los 80s, Brian De Palma llevó al cine. No le funcionó porque es de estas obras que no
necesariamente funcionan en la cuestión visual, porque su complejidad no es en la cuestión narrativa, no es en contar una historia que se vaya, no, no, no. La complejidad de estas obras, como de La Fundación o de Dunas, es su complejidad filosófica, es el planteamiento de la crítica social o del planteamiento incluso psicológico que hacen de la humanidad o de estos restos de humanidad que conviven, ¿no? Todavía. Entonces, obviamente, por eso las óperas especiales es ya el pase de graduación para cualquier fan de la ciencia ficción. Una que también es muy, muy taquillera, otra de los tópicos muy taquilleros de la ciencia ficción es la literatura apocalíptica. Entonces, la literatura apocalíptica es aquella donde vamos a encontrarnos, sí, sí, que se acabó el mundo, no, o sea, se acabó el mundo y quedan sobrevivientes después de algún apocalipsis, ya sea el apocalipsis nuclear, pandémico, como el que estamos viendo ahorita, cosmológico, llegó el meteorito, en fin, ¿no? O sea, siempre hay una causa, se acaba el mundo y pum, quedan algunos personajes, entonces a partir de ahí quieren refundar el mundo que les toca. Entonces, por ejemplo, esta literatura siempre nos plantea esta soledad del hombre contra los propios instintos más básicos de supervivencia de unos con los otros, porque siempre vemos estas historias y ahorita Netflix o Prime Video, HBO está poblada de estas historias apocalípticas, donde vemos casi siempre ¿no? Esta lucha de estos hombres, ¿no? Que tienen que tener recursos a veces impresionantes, intelectualmente muy dotados, muy agudos en la parte de la percepción de la realidad para poder sobrevivir, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de las obras clásicas es esta de Soy Leyenda, de Richard Matheson, que bueno, si vieron la película, ahí sí difiere mucho del libro. No les voy a echar a perder el libro, creo que todos han visto la película, pero bueno, vemos esta soledad de este hombre que al final se da cuenta que no está solo, ¿no? Que finalmente hay más gente que como él. O las crónicas marcianas de Ray Bradbury o Metro 2033 de Dmitry Wadilovsky, ¿no? Que es uno de estos libros que cuando llegue el 33 van a ser muy, muy, muy famosos. Entonces, obviamente, en los últimos años, les digo, han salido cantidad de películas o libros, ¿no? Sobre estos, por ejemplo, Terminator, con estos robots que cobran conciencia como Skynet y matan a todos, Armagedón, Impacto Profundo, Mad Max, ¿no? Que es sobre todo la versión nueva de Mad Max es muy buena, bastante recomendable, aunque la trilogía primera de los 80, bueno, con Mel Gibson, pues es envidiable, ¿no? Aparte es la inauguración del cyberpunk como género en el cine, ¿no? También el libro de Ellie, ¿no? On the Road, donde se vuelven los hombres caníbales, en fin, ¿no? Entonces, es un género bastante taquillero también esto. Otro que también es muy taquillero es el género distópico. Entonces, el género distópico, a diferencia del apocalíptico, es este. En el apocalíptico, el mundo hay un momento de crisis, se acaba y pum, pum. Entonces, viene la soledad del hombre a querer refundar el mundo. En la distopía no, en la distopía es lo opuesto a utopía, ¿no? Entonces el mundo avanzó, evolucionó, pero no en el sentido que deseáramos, ¿no? No en el sentido positivo o del progreso, por ejemplo, que tenían los ilustrados, ¿no? De una historia continua, sino de repente la historia, ¡pum!, se quiebra y toma varios caminos y entonces caemos en una realidad completamente, puede ser triste, totalitaria, absurda, represiva, obscura, ¿no? Pero no es la que pensábamos. Entonces, obviamente, son sociedades que se vuelven desagradables, incluso en la cuestión visual, en la cuestión lingüística, ¿no? Son sociedades que tienen comunidades altamente indeseables o comportamientos indeseables. Entonces, por ejemplo, una de las obras máximas de esto es 1984 de George Orwell, ¿no? Donde nos plantea este mundo dividido en tres partes,
que no estamos a ciencia cierta si son las tres partes, y donde vemos a un gran hermano dirigiendo, ¿no? Como la imagen de acá atrás, dirigiendo solamente a todos los demás, ¿no? Vigilándolos, sin libertades, sin democracia, pero haciéndoles pensar absolutamente todo lo contrario. O el clásico que tenemos en la imagen de Sueñan los androides con ovejas eléctricas de Philip K. Dick, que después se convirtió en la película Blade Runner, ¿no? O Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, donde los bomberos queman los libros para que la gente pues no tenga acceso a él, ¿no? El mundo feliz de Aldous Huxley, que es el clásico libro donde vemos estas sociedades, como podríamos decir que estamos llegando un poco a esto, una sociedad muy tecnologizada contra una sociedad de salvajes que no tienen acceso a la tecnología, pero estos son en términos humanos más felices que estos, que están hasta predestinados a lo que tienen que hacer, ¿no? Entonces, obviamente, estos son los libros, son los clásicos, que son libros que uno tiene que leer para poder entender, ¿no? Las distopías, ¿no? Muy bien, entonces también tenemos a ver, aquí el cyberpunk, ¿no? El cyberpunk es un género, el cyberpunk tiene otros géneros, también se llama el retrofuturismo o el biopunk, que se enganchan. ¿Por qué? Pues porque finalmente son los términos de la decadencia, la estética retrofuturista y decadente, pero llevados a la cuestión de la intervención en el humano, ¿no? Es decir, estamos rodeados de cyborgs, el humano no deja de ser cada vez más humano para casi volverse más robot, ¿no? Estamos hechos con sociedades que están hechas una porquería y estamos buscando el héroe que tenga todavía su humanidad, no la frialdad del robot, para poder salvar a esto. Entonces, el cyberpunk es un género que visualmente es muy atractivo, ¿no? Porque tiene todo este manejo básicamente pues sí, de la tecnología, de las intervenciones y todo. O sea, es un género que surge realmente con el cine, y en la literatura cuesta un poco más de trabajo seguirlo, ¿no? Pero aún así tenemos libros como Neuromante de William Gibson, donde vemos ya cómo la intervención de las computadoras, de los algoritmos y todo ese asunto, es un libro de los 80, ¿no? Como toda esta intervención de las computadoras tienen una implicación ya directa en nuestra vida real, en nuestras formaciones, en nuestras relaciones amorosas, políticas y nuestros deseos, ¿no? Entonces, obviamente, el show Cross de Neil Stephenson, ¿no? Por ejemplo, o Ready Player One de Ernest Cline, que por ejemplo ahorita hasta hay una película sobre esto, de cómo podemos intervenir a través de la realidad virtual en otra realidad alterna, ¿no? Y a partir de ahí vivir, ¿no? O básicamente, pues Matrix sería como la reina madre de este tipo de películas. Muy bien, o de historias del cyberpunk. Entonces, bueno, tenemos estas. Uh-huh. Y ya casi para terminar, pues haríamos solamente algún recuento de algunas películas o libros que sería muy interesante leer como clásicos. De ciencia ficción, pues entendemos que tenemos unos clásicos como Metrópolis de 1927, que cinematográficamente es como la gran inauguración de la ciencia ficción, sin dejar de olvidar a los Lumière con estas obras de viaje a la luna, ¿no? O Odisea del espacio de 2001, o la de Alien, ¿no? Blade Runner, Tron, Terminator, ¿no? Regreso al futuro, que decíamos Robocop. Todas estas, de alguna manera u otra, tienen estos elementos. Por ejemplo, Robocop podemos decir que es una película que ya entra en la género cyberpunk, ¿no? Donde ya vemos una historia real, y la película de Verhoeven es realmente muy cruda, la 1, ¿no? O sea, estamos refiriendo a la 1, así como la primera y segunda de Terminator, ya las demás son payasadas, pero la 1 y la 2 son muy buenas, ¿no? Regreso al futuro, pues la trilogía completa, ¿no? Y de Odisea del Espacio 2001, pues básicamente la de Kubrick, pues es la fascinante, ¿no? Pero también tenemos algunas otras películas que, como esta de una película rusa
¿no? Muy importante, que se llama en este caso, el Stalker, ¿no? Es una película muy oscura, muy rara, ¿no? Donde vemos a un tipo que lleva a gente a donde se estrelló un meteorito y que pasan, ya saben, pues pasan cosas raras donde se estrella el meteorito, pero la implicación de este personaje dentro del meteorito y todo, entonces esta película en blanco y negro es una película rarísima, ¿no? De ciencia ficción, muy recomendable, ¿no? También la pueden encontrar en cualquier plataforma y es de Tarkovsky, ¿no? Uno cuando se da cuenta que es de él, del maestro Tarkovsky, entonces uno dice, ¿cómo? ¿No? ¿Cómo llegó esta película a ser así? Tenemos esta película de La Llegada, que es todo un planteamiento filosófico y lingüístico, es todo un tratado de lingüística, de hecho, ¿no? Acerca de los usos del lenguaje, ¿no? No nos concentramos en los extraterrestres, no es el uso del lenguaje, sus diferentes usos, más allá del uso práctico que tenemos, y pues el clásico de clásicos de Spielberg, de Encuentros cercanos del tercer tipo, donde también nos planteamos esta historia de la relación de los hombres con quizá otras especies que estén ahí, pero no en el cuestión de la agresión, sino de la comunicación, ¿no? Y pues sí, indudablemente tenemos que ver Star Wars, es un clásico de clásicos y no podemos omitirla porque finalmente muchos de los que nos empezó a gustar el género de la ciencia ficción lo vemos precisamente por este tipo de películas, ¿no? Esta Star Trek, Galáctica, ¿no? Que fueron o han sido series que continúan y que han estado ahí y que ahí llenaron nuestro imaginario. Pero sin duda, una Star Wars, pues es la que se lleva la mención honorífica. Y otras recomendaciones que les dejo para que vean en Netflix es esta Amor, Muerte y Robots. Son 2 temporadas con la mejor ciencia ficción donde mezcla todo lo que acabamos de ver. Ahí están mezclados, en algunos en animación, muy interesante. Participan algunos mexicanos y algunos autores bastante reconocidos. La inglesa de Black Mirror, acerca del el uso de la tecnología llevado a los usos extremos, es decir, se concentra mucho en la cuestión de los teléfonos celulares y los dispositivos que hay alrededor de los gadgets. Entonces, este es súper interesante. Y una serie, esa de Rise of Wolf, de HBO, que maneja una ciencia ficción acerca de cómo la humanidad, a pesar de todo, siempre pretende salvarse. Muy bien, y con eso terminamos. Acuérdense que la próxima semana vamos a tener una sesión especial, pues ya entramos al mes patrio, entramos a toda esta cuestión del grito de la independencia. Entonces vamos a tener una sesión especial acerca de mitos y realidades de la independencia de México. Vamos a ver todos los mitos, todos los héroes y todas las cosas que sí son y que no son acerca de la independencia de México. Pues bueno, con esto terminamos y nos vemos en 8. Muchas gracias a todos, muchas gracias Karina, muchas gracias a todo el equipo de Lazos Químicos. Nos vemos. Gracias, Arturo. Nos vemos la siguiente semana.